Nunca pensé que el día que perdiera el cabello por la quimioterapia iba a ser también el día que comenzara a perderla a ella. No lo supe en ese momento, claro. Uno no sabe estas cosas cuando están pasando. Uno solo siente el frío del hospital, el olor a desinfectante que se mete en la ropa, el cansancio que no es solo físico, sino algo más hondo, algo que no tiene nombre exacto. Yo estaba peleando por mi vida. Ella, según creía yo, estaba peleando conmigo. Juntos, como siempre habíamos sido. Me equivoqué. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales, compartidas en foros y comunidades online, adaptada con fines de entretenimiento. Los nombres y situaciones han sido modificados para proteger la privacidad de quienes la vivieron. Llevábamos 19 años juntos cuando llegó el diagnóstico. 19 años de madrugadas, de discusiones tontas por quién pagaba el gas, de vacaciones a Oaxaca que siempre terminaban bien aunque empezaran mal, de hijos criados en una casa con reglas claras y mucho trabajo. No éramos una pareja de película. Éramos algo mejor. Éramos reales, o eso creía. Teníamos 2 hijos. El mayor estudiando ingeniería en la UNAM, la menor terminando la preparatoria. Una casa en Ecatepec que habíamos comprado cuando todavía nos reíamos de cuánto nos faltaba para terminar de pagarla. Un negocio de herrería que yo había levantado con mis propias manos desde los 22 años. No era una vida de lujo, pero era nuestra. Y yo, con todo el orgullo que puede caber en el pecho de un hombre que ha trabajado honestamente toda su vida, me sentía bien con lo que habíamos construido. Entonces, un martes de noviembre, mientras desayunaba en la cocina antes de ir al taller, sentí algo raro en el cuello. Un bulto pequeño, casi imperceptible. Lo ignoré 3 semanas. Los hombres de mi generación ignoramos estas cosas. Uno cree que con echarse ganas es suficiente, que el cuerpo se cura solo si no le haces caso al miedo. Pero el bulto creció. Y cuando finalmente fui al médico, el diagnóstico que me dieron cambió todo. Linfoma, cáncer en el sistema linfático. El doctor me explicó el tratamiento con una calma que me pareció casi cruel. Quimioterapia, varios ciclos, posible internamiento, cambios físicos inevitables, pronóstico favorable si respondía bien. Le escuché hablar y sentí que sus palabras llegaban desde muy lejos, como si alguien hubiera puesto un vidrio entre él y yo. Salí del consultorio y me quedé parado 10 minutos en el estacionamiento del hospital sin poder moverme. Mi esposa estaba esperándome en el coche. Cuando le conté, lloró. Me abrazó, me dijo que no estaba solo, que íbamos a salir de esto juntos, que ella iba a estar a mi lado en cada paso del camino. La creí. Los primeros ciclos de quimioterapia fueron en el Hospital General de la Ciudad de México. Cada sesión duraba horas. Me ponían el suero, me revisaban los valores, me observaban. Los efectos secundarios llegaron puntual y sin consideraciones. Náuseas que no me dejaban comer, cansancio que me aplastaba contra la cama y después el cabello. Primero en la almohada, luego en la regadera, luego en el cepillo, hasta que un mañana me paré frente al espejo y ya no me reconocí. Mi hijo mayor, cuando venía los fines de semana, se sentaba a mi lado a ver el fútbol, aunque los dos sabíamos que yo ya no podía seguir el partido del todo. Mi hija me llevaba café de olla al cuarto y se quedaba un rato platicando de cosas sin importancia. Esas conversaciones que uno tiene para llenar el silencio con algo que no duela. Yo lo agradecía todo. Cada visita, cada gesto pequeño. Mi esposa, en esos primeros meses, también estaba. Me llevaba al hospital. Se quedaba durante las sesiones con un libro que nunca terminaba de leer. Hablaba con los médicos, tomaba notas, preguntaba por los medicamentos. Desde afuera se veía como la esposa perfecta en una situación terrible.
Pero había algo que yo no notaba entonces, porque cuando uno está en quimioterapia, la mente no procesa bien las señales pequeñas. El cuerpo consume toda la energía disponible en sobrevivir y el radar emocional queda apagado o muy bajo. No noté que sus visitas al hospital empezaron a acortarse. No noté que a veces llegaba tarde sin una explicación clara. No noté que el teléfono, que antes dejaba encima de la mesa de noche sin pensarlo, ahora siempre estaba con ella, siempre boca abajo, siempre en silencio. No noté nada, porque me estaba muriendo de a poco y necesitaba creer que lo que más quería en el mundo seguía intacto. Si esta historia te está llegando, si hay algo en estas palabras que te resuena por dentro, suscríbete a Casos de la Vida. Narrado y activa la campana para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy. Fue mi cuñada quien empezó a notar cosas que yo no podía ver. Mi cuñada, la hermana de mi esposa, es una mujer directa, de las que no se guardan las palabras cuando algo les parece injusto. Siempre habíamos tenido una relación cordial, de respeto mutuo, aunque nunca fuimos muy cercanos. Pero cuando llegó el diagnóstico, ella fue de las primeras en aparecer. Traía comida, ayudaba con la casa, llevaba a mi hija a la escuela, cuando mi esposa no podía. Durante los meses de tratamiento, mi cuñada estuvo presente de una manera que, con el tiempo, entendí que no era solo solidaridad. Era culpa. Culpa porque sabía algo que yo no sabía, y estaba cargando ese peso sin saber qué hacer con él. Me lo dijo un jueves por la tarde, meses después de que yo terminara el último ciclo de quimioterapia. Ya estaba en remisión. El cáncer había respondido bien al tratamiento. Los médicos hablaban de seguimiento semestral, de precauciones, de una vida que podía volver a tener cierta normalidad. Yo estaba recuperando fuerzas, retomando el taller de a poco, intentando reconstruir algo que se sentía extrañamente frágil, aunque no supiera exactamente por qué. Ese jueves mi cuñada me llamó y me pidió que nos viéramos solos, sin mi esposa. Me dio una dirección, una cafetería en la colonia Doctores, un lugar neutro, sin historia entre nosotros. Llegué antes que ella. Pedí un café americano y me quedé mirando la calle por el ventanal mientras esperaba. El barrio tenía esa vida densa de las colonias populares de la Ciudad de México. Puestos de tacos, camiones que pasaban cargados, señoras con sus carritos de mandado. Todo normal. Todo ajeno a lo que estaba a punto de cambiarme. Mi cuñada llegó puntual, se sentó, no pidió nada. Me miró un momento sin hablar, como buscando el lugar exacto por donde entrara algo difícil. «Te lo tengo que decir», me dijo al fin. «Llevo meses cargando esto y ya no puedo más». Sentí el estómago apretarse. No sé si ya lo sabía de alguna manera, esa intuición que uno tiene, pero no quiere nombrar. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Tu esposa tiene una relación con otro hombre». Empezó antes del diagnóstico, pero siguió durante el tratamiento. Siguió mientras tú estabas en quimioterapia. El ruido de la cafetería continuó exactamente igual. Los meseros seguían caminando. La calle seguía sonando. Y yo me quedé completamente quieto, como si alguien hubiera pausado todo lo que había adentro de mí. «¿Cómo sabes?», fue lo único que pude decir. «Porque me lo dijo ella. Hace como 8 meses. Me pidió que no te dijera nada. Me dijo que era algo que iba a resolver, que iba a terminar. Pero no terminó. Sigue. No recuerdo cuánto tiempo estuve en silencio. Sé que el café se me enfrió. Sé que en algún momento me pregunté si el cuerpo humano puede recibir 2 golpes tan grandes en tan poco tiempo sin quebrarse del todo. Hacía menos de un año que me habían dicho que tenía cáncer. Y ahora esto. «¿Quién es?», pregunté. Mi cuñada me dijo un nombre que no conocía. Un hombre que mi esposa había conocido en el trabajo, en la empresa donde llevaba años de secretaria ejecutiva.
Alguien de quien yo nunca había escuchado hablar, nadie que yo hubiera podido sospechar, porque yo, en mi ingenuidad, nunca había tenido razones para sospechar de nadie. Salí de esa cafetería caminando despacio, como si el peso de lo que acababa de saber me hubiera cambiado la manera de moverme. Subí a mi camioneta y me quedé ahí estacionado un buen rato, con las manos sobre el volante y la vista perdida en nada. 19 años. Quimioterapia. Y ella, mientras tanto, construyendo su vida con otro. Lo que sigue no fue sencillo. Nada de lo que viene después de una revelación así lo es. Esa noche llegué a la casa y actué normal. O lo intenté. Ella estaba en la cocina preparando la cena, un caldo de res que olía bien, con epazote y esa manera que tenía de cortar las verduras en trozos grandes como a mí me gustaba. La observé desde el pasillo unos segundos antes de que me viera. La observé como si fuera la primera vez, buscando en su cara alguna señal que debería haber visto antes. No encontré nada. O quizás sí estaba, y yo simplemente nunca había sabido leerlo. «Ya llegaste», me dijo con una sonrisa normal, la misma de siempre. «Ya llegué», respondí. «Cenamos. Hablamos de cosas sin importancia, que nuestra hija tenía examen, que el taller necesitaba una herramienta nueva, que el vecino del fondo había vuelto a dejar la música hasta tarde. Conversación de matrimonio, de esas que se tienen sin pensar porque el hábito ya las tiene automatizadas. Y yo estaba ahí, presente en el cuerpo, pero completamente ausente, con las palabras de mi cuñada girando en mi cabeza como un disco que no podía parar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con ella respirando a mi lado, ese sonido familiar que durante 19 años había sido sinónimo de seguridad, de hogar, de todo lo que uno construye en silencio y cree que es para siempre. Pensé en el hospital, pensé en las noches que llegaba tarde, pensé en el teléfono siempre boca abajo. Pensé en ese vacío extraño que a veces sentía entre nosotros durante el tratamiento y que yo había atribuido al miedo, al agotamiento, a la carga emocional de acompañar a alguien enfermo. Todo cobró otro significado en cuestión de horas. Los días siguientes los usé para verificar lo que sabía. No lo digo con orgullo, no es algo que uno imagine hacer nunca, pero necesitaba ver con mis propios ojos. No solo escuchar palabras de segunda mano. Un amigo del taller, alguien de confianza de toda la vida, me ayudó. No hizo falta mucho. Bastaron 3 días. Las pruebas eran claras. Mensajes en un teléfono viejo que ella pensaba que nadie iba a revisar. Fotos que no tenían ninguna otra explicación posible. Y algo que me golpeó peor que todo lo demás, fechas que coincidían exactamente con las semanas de quimioterapia más pesadas, cuando yo llegaba del hospital tan destruido que me dormía antes de las 8 de la noche. Mientras yo dormía agotado por el veneno que me estaban metiendo para salvarme la vida, ella salía. Mientras yo perdía el cabello, mientras vomitaba, mientras firmaba papeles de tratamiento con manos que no paraban de temblar, ella estaba con él. Lo digo sin dramatismo porque la realidad ya tiene suficiente drama propia. No necesita adornos. Decidí no confrontarla de inmediato. Eso también lo digo sin orgullo, pero sí con conciencia. Necesitaba tiempo para pensar con claridad, para no tomar decisiones desde la rabia pura que te puede destruir tanto como destruye al otro. Yo acababa de salir de un cáncer. Había aprendido de la manera más brutal posible que el tiempo no es infinito y que las decisiones importan. No iba a desperdiciar lo que me quedaba de fuerza en una reacción que después me pesara. Hablé con un abogado, una mujer recomendada por un conocido, especialista en derecho familiar. Me reuní con ella en su despacho en la colonia Narvarte,
Una oficina pequeña pero ordenada, con diplomas en la pared y esa calma profesional que transmiten las personas que han visto muchas historias como la mía y saben exactamente qué hacer con ellas. Le conté todo. Le mostré lo que tenía. Me explicó mis opciones con precisión. Divorcio por separación de bienes, protección de los activos del taller, derechos sobre la casa. Me fui de ese despacho con un plan claro, no con venganza, sino con un mapa. El taller estaba a mi nombre, la casa estaba a nombre de los dos, pero los documentos mostraban con claridad quién había puesto el dinero y en qué proporciones. El negocio era mío antes del matrimonio, y así había quedado registrado. No iba a quedarme sin nada. La confrontación llegó un sábado por la mañana, cuando los dos hijos estaban fuera, el mayor con sus amigos, la menor en casa de una compañera. Habría preferido que no estuvieran presentes para lo que venía. Me senté frente a ella en la sala, esa misma sala donde habíamos puesto el árbol de Navidad 19 veces, donde habíamos recibido a los amigos, donde los niños habían aprendido a caminar. Le puse encima de la mesa lo que había encontrado, sin gritos, sin insultos, solo los hechos, como si estuviera firmando un acta. Ella lo negó. Por supuesto que lo negó. Es lo primero que hace la gente cuando la sorprendes con pruebas en la mano. Negar, buscar explicaciones, intentar convencerte de que lo que ves no es lo que ves. Me dijo que eran mensajes sacados de contexto, que yo no entendía, que había cosas que no sabía. ¿Cuándo empezó?, le pregunté. Silencio. ¿Fue antes del diagnóstico o después? Más silencio. Mi cuñada ya me habló. Dije simplemente. Algo cambió en su cara cuando escuchó eso. El color, la postura. Como cuando a alguien le quitan el guión de las manos y de repente no sabe qué hacer con sus propias palabras. Eso no fue justo de su parte, dijo al fin. Me quedé mirándola. ¿Lo único que se te ocurre decir es eso? Lo que siguió fue una conversación larga y dolorosa, de esas que uno no olvida aunque quisiera. Ella admitió. Admitió que la relación había empezado antes del diagnóstico, unos 4 meses antes. Admitió que cuando llegó el cáncer pensó en terminarlo, pero que las cosas se complicaron. Usó esa frase exacta. Las cosas se complicaron. Como si hablara de un trámite burocrático y no de traicionar a su esposo enfermo mientras éste recibía quimioterapia. Le pregunté si lo había querido más que a mí. No es eso, me dijo. Entonces, ¿qué es? No tuvo respuesta. O la tuvo, pero no fue capaz de decirla en voz alta. A veces la gente hace cosas que ni ella misma entiende del todo, y la explicación que uno busca desesperadamente simplemente no existe, o no es suficiente, o no va a cambiar nada, aunque llegue. Me paré. Le dije que ya había hablado con un abogado, que el proceso de divorcio iba a empezar esa semana, que esperaba que pudieran manejarlo sin convertirlo en una guerra, sobre todo por los hijos. Salí de la sala sin esperar respuesta. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos es lo que hace posible dar el siguiente paso. Lo que nadie te dice de un divorcio después de casi 20 años es que no es un solo momento. Es una serie de momentos que se van encadenando durante meses, cada uno con su propio peso. Está el momento en que le dices a tus hijos. Ese fue, sin duda, el más difícil de todo el proceso. Mi hijo mayor se quedó en silencio un largo rato y luego me preguntó si era definitivo. Le dije que sí. Mi hija lloró mucho esa noche, pero también fue la que al día siguiente llegó a abrazarme sin decir nada. Y a veces eso vale más que cualquier palabra. Ninguno de los dos me culpó a mí. Eso me lo dijeron tiempo después,
cada uno a su manera, cuando ya había pasado suficiente tiempo para hablar sin la herida abierta. Mi hija fue la más directa. Papá, nosotros sabíamos que algo no estaba bien desde hacía tiempo. No sabíamos qué, pero lo sentíamos. Los hijos siempre sienten más de lo que uno cree. El proceso legal llevó varios meses. Hubo negociaciones, documentos, reuniones con abogados de los dos lados. Ella contrató a alguien que intentó cuestionar la separación de bienes del taller. No prosperó. Los documentos eran claros y el taller era mío antes, durante y después del matrimonio. La casa se dividió conforme a lo que cada uno había aportado. No fue equitativo al 100% para mí, pero tampoco fue una injusticia. Salí con lo suficiente para seguir adelante. Hubo un momento, en una de las reuniones en la notaría, en que nuestras miradas se cruzaron por encima de la mesa llena de papeles. Ella se veía diferente, más delgada, con algo apagado en los ojos que antes no tenía. No sentí satisfacción al verla así, que quede claro. No soy de los que disfrutan el sufrimiento ajeno, ni siquiera cuando ese sufrimiento es consecuencia de decisiones propias. Sentí algo más complicado, una mezcla de tristeza por lo que habíamos sido y alivio por lo que estaba dejando de ser. Firmé los últimos papeles en enero, poco más de un año después del final de mi tratamiento. Salí de la notaría al mediodía, con el sol de invierno pegando en las banquetas del centro histórico, y llamé a mi hijo. «Ya terminó», le dije. «¿Cómo estás, papá?» «Bien», le dije. Y por primera vez en mucho tiempo era verdad. Hay algo que aprendí durante la quimioterapia que no esperaba aprender. Cuando el cuerpo está al límite, uno descubre qué es lo que realmente importa. No lo que creía que importaba. No lo que uno dice en los brindis de Año Nuevo. Lo que de verdad sostiene la vida cuando todo lo demás se tambalea. Para mí fue mi trabajo, mis hijos. Mis amigos de toda la vida, esos que aparecieron con despensas y con presencia cuando más los necesitaba. Y mi propia dignidad, esa cosa frágil que uno a veces entrega sin darse cuenta y que cuesta tanto recuperar. Lo que no fue lo que sostuvieron fue lo que uno cree que lo va a sostener. El matrimonio que creía inquebrantable. La pareja que pensaba que estaría ahí. Eso falló. Y entender eso, aunque doliera, fue parte de sanar. El taller sigue abierto. Contraté a 2 personas más cuando me recuperé lo suficiente para volver a tiempo completo. No fue fácil volver a la rutina física después del tratamiento, pero el trabajo tiene algo que la enfermedad no pudo quitarme. El orgullo de construir algo con las propias manos. Mi ex esposa y aquel hombre siguieron su relación. Lo supe por los hijos, que me lo contaron sin detalles porque sabían que no necesitaba más de eso. No me sorprendió. No sentí nada especial al saberlo, que es quizás la señal más clara de que uno ya soltó lo que tenía que soltar. Mi cuñada y yo seguimos en contacto, no frecuentemente, pero de manera honesta. Le agradecí lo que hizo, aunque sé que tampoco fue fácil para ella. Decir la verdad cuando la verdad va a destruir algo nunca es sencillo. Pero hay cosas que uno no puede cargar en silencio para siempre sin que ese peso lo aplaste. Han pasado casi 2 años desde el final del tratamiento. Los análisis siguen siendo buenos. Los médicos hablan de remisión sostenida, de que el cuerpo respondió bien, de que si sigo cuidándome tengo un camino largo por delante. Un camino que ahora es completamente mío. No pienso en ella con odio. No porque sea un santo, sino porque el odio cansa demasiado y yo ya tuve suficiente cansancio. Pienso en lo que construí, en lo que perdí y en lo que encontré en el proceso. Porque sí encontré cosas. Encontré la fortaleza de haberme parado solo en el momento más difícil de mi vida. Encontré la certeza de que mis hijos son personas de bien, aunque la situación los haya golpeado.
Encontré que hay amigos que valen más que cualquier parentesco, y encontré algo más, algo que no esperaba y que llega despacio cuando uno deja de buscar. La tranquilidad de dormir sin angustia, de despertar en una casa que es tuya de verdad, sin secretos de nadie más en el aire. No todas las historias terminan con grandes venganzas ni con justicia perfecta. Algunas terminan con un hombre de 50 años sentado en la cocina un domingo por la mañana, tomando su café de olla, escuchando el silencio de su propia casa y encontrando que ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, no duele. Lo que se siembra se cosecha, no siempre de la manera que imaginamos, pero al final, la vida tiene una manera de ponerse al día, y a veces eso es suficiente.